Bueno, para empezar, ¿qué resumen harías sobre tu vida? O sea, ¿dónde naciste? ¿Qué has estudiado? ¿En qué medios has trabajado? ¿Cuántos años has trabajado? ¿Has ejercido como periodista? Etcétera. Vale. Bueno, pues yo soy una típica tía de Elche. ¿Por qué? Pues porque la gente de Elche normalmente ha nacido fuera. Hay muchísima gente de fuera. Yo nací en el sureste de Francia, mis padres son franceses, e hice una licenciatura en filología románica, ¿vale? Entonces pues conocí a mi marido, bueno, al final estuvimos 5 años que sí, que no, que sí, todo lo contrario, y hasta que al final decidí venirme porque era más fácil para mí encontrar trabajo aquí que para él encontrarlo en Francia. Y yo de hecho durante 12 o 13 años, no me acuerdo exactamente, yo fui profesora. Yo soy profesora de lengua, literatura y de francés. Y por una casualidad de la vida me pidieron el diario Elche, cuando se creó, me pidió un artículo sobre una poetisa francesa que había muerto y que la tía había dicho que quería que esparcieran sus cenizas sobre el Palmeral de Elche. Pues escribí esto, ¿no? Entonces no era el diario, era una revista semanal. Y nada, sí, pero también era de lo mismo. Total, que cuando deciden hacer un periódico diario, me llamaron por si me interesaba. Yo entonces estaba en un periodo que no trabajaba, tenía a mi hijo pequeño, muy pequeño, y tenía ahí 3 o 4 años sin trabajo. Y bueno, dije que sí, empecé a colaborar y así empecé en periodismo. Entonces primero estuve en el diario Elche, luego me fichó La Verdad, donde estuve 25 años. ¿Qué diferencias ves entre el periodismo que se hace actualmente y el que se ejercía, el que se hacía hace 10 años? 10, 20, 30 años. 10 años. 10 años. Yo lo dejo hace 10 años. Bueno, dejo el periodismo activo, ¿no? Pues brutal. No tiene absolutamente nada que ver. Algo tiene que ver, pero primero y principal es que el periodismo es totalmente distinto por varias razones. La crisis económica machaca el periodismo, es decir, en cuanto los medios pierden la publicidad, vivían de la publicidad, porque no nos equivoquemos, eso es un país donde nunca se ha leído mucho periódico, ¿vale? En el norte de España sí que los periódicos se mantenían en gran parte con la venta, pero en esta parte de España no. Entonces, ¿cómo se mantenían los periódicos? A base de publicidad. ¿Y qué base de publicidad? Pues los tiempos de bonanza, ya sabes, pues construcción, venta de coche, la burbuja. Vale, cuando explota la burbuja explota todo. Los periódicos, muchos periódicos, al menos el grupo en el que yo estaba, que es el grupo Vocento, que son los vascos, siempre se adelantan 10 años a los demás y empiezan ya, ellos habían hecho ya la revolución digital y empiezan a restringir. Vale, ¿qué consecuencia tiene eso, me dirás? Pues muy sencilla, el periódico local lo está laminando en el periodismo local. Porque claro, ten en cuenta que hace 15 años Información, por ejemplo, tenía 10 redactores a nivel local. La Verdad tenía 8, 7, 8, 6, dependía. Bueno, nos dábamos con un canto en los dientes. ¿Qué quería decir esto? Que cada redactor tenía especialidades. Podía llevar 1, 2, 3 secciones. Pero tú eras un periodista especializado. ¿Y eso qué quiere decir? Eso es calidad. ¿Por qué? Porque tú tienes tus fuentes. Yo, por ejemplo, hacía mucho tribunales, sucesos, etc. Aparte de ayuntamiento, educación. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegabas al Palacio de Justicia, a la Ciudad de Justicia ahora, tenías tus fuentes. En comisaría tenía las tuyas. Sí. Yo me pasaba la mañana recogiendo información. Verificando información, trabajando el tema que a lo mejor iba a abrir el periódico a nivel local o a nivel provincial, o quizá a nivel nacional, porque claro, nosotros a través del grupo lo pasamos. Por muy malo que seas como periodista, siempre das un producto mucho mejor que lo que se da hoy en día. Lo que no puede ser hoy en día es que un redactor o una redactora
Pues hace la foto, hace el vídeo, está en el lugar cuando está. En el lugar de... Vamos a ponernos en el caso de que vayan al lugar, cosa que muchas veces no ocurre. Vale, ha habido una catástrofe y el periodista se va al lugar. Lo primero que le dicen, pásame un vídeo, vale, pásame la foto, pásame un avance para la web, sube a Facebook no sé qué, ahora tuitea la madre que te parió. Sí. Tú dime a ver qué circunstancia hay alrededor de este periodista para que pueda trabajar la noticia. No puede trabajar la noticia. Y cuando llega a la redacción, tampoco la trabaja, porque continuamos con la misma dinámica. Cuando llega a la redacción, está el jefe que le dice, me cago en la leche, el periódico tal ha sacado ya que el asesino no sé qué y no sé cuánto. Lo que es la inmediatez, ¿no? Sí. Sí, sí. El periodismo de calidad está reñido con la inmediatez, es decir, el periodismo escrito no es radio, el periodismo escrito no es tele, el periodismo escrito es reflexión sobre la noticia, aunque no le parezca a la gente. Tú por la mañana te vas a un accidente mortal y por la tarde tú ya has elaborado la noticia, has hablado con 3, 4, 5 fuentes y él es capaz de decir quién era la víctima, qué pasaba, por qué estaba ahí, etcétera, 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 con una veracidad importante. Vale. Eso es la crisis del periodismo. Y luego, la tercera pata es la precariedad, la precariedad absoluta de la profesión. Es decir, no hay contrato, si los hay, es una mierda. Y luego se trabaja a base de gente en práctica, un escándalo, a base de colaboradores, otro escándalo, y ya a base de falsos autónomos. Eso es la muerte del periodismo, quieran ellos o no quieran. Entonces sí, se está haciendo otra cosa, que es un periodismo inmediato. Pues bueno, que deja de lado un poco todo eso y deja de ser lo que es la esencia, ¿no? La esencia del periodismo y sobre todo, vamos a ver, la veracidad. Eso a mí me parece, porque claro, la manipulación y las fakes, tío, que dentro de 4 o 5 años el 90% de la información serán fake news. ¿A dónde vamos? Cuando te has dicho, has tratado el campo de sucesos y tribunales. ¿Qué peso crees que debe tener ese campo en un periódico, en la televisión o en la radio? Vamos a ver, eso es como todo. Una cadena, por ejemplo, de televisión, que en un telediario tienen un 80% de suceso, es una mala cadena. Está manipulando la opinión pública. Es una manera de manipular, de dar la impresión de que eso es una mierda de país, de que hay mucha delincuencia, etcétera, etcétera. Eso ocurre. Yo creo que tiene que tener su justa medida, sobre todo cuando nos encontramos en una época en que la política está totalmente mediatizado por los tribunales. Es decir, cada día es más importante dar una información de tribunales trabajada y veraz, porque si no, no vamos a ninguna parte. Quiero decir, sí, ¿qué me dirías? Pues puede tener en tiempos normales, quiero decir, si no es un tema político, si no es un tema de corrupción, si es un tema de hechos, por desgracia, de delincuencia habitual, yo creo que puede tener entre un 10 o un 15% de lo que son las noticias. Cuando hablamos de política y de todo lo que hemos visto, pues el 50% es fácil y además debe de estar informada la gente. Claro, por ejemplo, ahora mismo tenemos un escándalo. El juicio de Bárcenas, no han dejado entrar las cámaras, no dejan grabar, no dejan nada. ¿Por qué? ¿Y recuerdas algún suceso que te haya marcado, que haya por su impacto social o por su trascendencia?
Bueno, vamos a ver, hay varios, porque claro, 25 años dan para mucho. Obviamente he vivido cosas muy gordas, entre ellas el triple parricida, el tío que se cepilló a la mujer y a los 2 hijos mientras dormía a mazazo limpio. Hola. ¿Vale? Tremendo. El juicio terrible. Eso en tribunales. He vivido un juicio buenísimo porque tenía una vis cómica, que fue el juicio del atraco al hipermercado Continente. Yo creo que no habrías nacido. Creo que no habrías nacido, serías muy pequeño. Por la banda del Pajarín, eso fue la hostia. Los trincaron en Portugal cuando se iban para Sudamérica. Tenían el dinero escondido detrás de los ladrillos del cuarto de baño en el hotel. Es decir, rocambolesco. Sí, de película. De película. Y ese mismo Pajarín es otro suceso cuando lo trincan y lo traen a declarar. Uno de los compinches, por otro asunto, uno de los compinchos que se llamaba Juanito el Largo, el tío cabrón, que no tiene otra, tenía una Kawasaki de esa enorme, y cuando bajan al Pajarín, que entonces eran los viejos juzgados y sacaban a la gente por la puerta principal, el tío coge la moto, se mete ahí donde está el CEU, sí, debajo de los portales arranca el tío de la mano de los guardias civiles, el tío con las esposas, y el tío pega un saltazo arriba de la moto y se larga. Acojonante, eso fueron tiempos acojonantes. Esto por suceso, bueno. Luego pues he vivido en política cosas también muy significativas, como por ejemplo todo lo que pasó con el PP, cuando tuvieron eso fue tremendo, tenían una asamblea, se pelearon, se robaron la urna, hubo un escándalo, tuvo que ir la policía, una tía arriba de la mesa con la urna así, la policía llevándose la urna. Es decir, ahora, disfrutabas. Bueno, ahora hablando sobre un poco política local, Sí. ¿Qué diferencias destacables encuentras entre el nivel político, el bagaje cultural o el sentido de ciudad que había antes y entre los actuales políticos? A ver, yo creo que es como todo, ha bajado el nivel, eso está claro, pero de todas maneras, siempre, quiero decir, en la política local, como en la nacional, siempre ha habido advenedizos, quiero decir, gente sin oficio ni beneficio y sin formación, porque claro, si al menos tienen formación, y sin formación que se han metido en política para poder comer, o sea, dúdate, eso es el mal de la política. Sí que es verdad que he notado mucha diferencia en el sentido de que hay alcaldes que pueden haberse equivocado en muchas cosas, pero que tenían muy claro el diseño de ciudad, qué es lo que querían. Y trabajaban en un sentido y a corto y medio plazo, porque a largo plazo no trabaja ni Dios desde hace mucho tiempo. Sí. Vale, entonces, más o menos se veían los cambios de Elche. Actualmente, por ejemplo, los últimos 4 años están perdidos, totalmente. Es decir, no ha habido proyecto, no se ha sabido marcar una línea, ni tampoco imponerse. Sí que es verdad que hay una diferencia entre la mayoría absoluta y los pactos, vale, pero el nivel de todos, porque claro, los pactos, vale, pero tío, haz algo. Bueno, pues algunos lo están pagando. Se ha beneficiado el partido más consolidado, que es el PSOE a nivel local, pero a Compromís le han metido una hostia impresionante. Sí. Claro, ¿por qué? Pues porque en eso el PSOE ha sabido hacer la campaña al final, culpando a Compromís de todos los males que ha habido. Espérate,
tienen 4 años por delante en mayoría casi absoluta, Sí. que se preparen, o sea, tiempo al tiempo. Así es. Otra pregunta que te quería hacer sobre política local y especialmente, o sea, Elche. ¿Cómo ves la evolución que ha tenido Elche y lo que es su imagen actual? Yo creo que Elche tiene una imagen actual de marasmo. Yo creo que Elche, en vez de adelantar en estos últimos años, se ha detenido. Y yo creo que en gran parte la culpa la tiene la vuelta del calzado a Elche, pero del calzado de toda la vida, es decir, Sí. de aparadoras explotadas en casa, de sueldo que han bajado muchísimo, que por eso vuelve a Elche el calzado en vez de quedarse en China. Es decir, volvemos a este ambiente fabril donde la gente solo quiere sacarse un sueldo como sea para poder vivir, porque los sueldos son una mierda, y donde el espíritu que podía haber habido, que se había despertado de una juventud que estudia, una juventud que tiene proyectos, no hemos sabido, a nivel de Elche, lo digo todos, no hemos sabido retener a nuestra juventud, y eso que tenemos 3 universidades, tócate las narices. Así es. La UMH, la UNED y el CEU. Coño, que no hayamos sido capaces de generar un ambiente estudiantil, que no hemos sido capaces de crear proyectos para que nuestra juventud no se vaya de Elche. Tiene huevo esto, Tiene huevo. Entonces, a mí eso me preocupa mucho, porque no nos equivoquemos, el calzado es pan para hoy, pan cada vez de peor calidad, y es hambre para mañana. ¿Por qué? Porque el calzado es una manufactura de países subdesarrollados. Porque si se trabaja en relación a la ley, se pagan los impuestos y no se trabaja en negro, pues el calzado, los precios se disparan. Pues ya está, ya te lo he dicho todo. Entonces, yo cuando volvió el calzado, digo, todo el mundo frotándose la mano, digo, bueno, para los empresarios de puta madre, pero para lo que es la ciudad yo creo que no. Y la transición a la digitalización, y la transición a una sociedad 3.0, 4.0, la madre que los parió, en Elche, complicado. Hemos cambiado de rector en la UMH, este parece más espabilado, ya veremos lo que da de sí, pero cuidado, no es solo el rector, tiene que ser también el ayuntamiento, tienen que ser los empresarios, tienen que ser los estudiantes que están muy parados. Es un conjunto de cosas. Pero claro, es que, vamos a ver, Elche, por su ubicación, por su clima, podría ser un pequeño Silicon Valley, si lo sabemos desde hace 60 años. ¿Qué cojones estamos esperando? Se lo lleva todo Alicante. Cuando Alicante es una ciudad de servicio, nosotros teníamos todo aquí. Vamos a ver qué pasa, porque claro, ahora no podemos decir que no tenemos representantes en los órganos de decisión. Ahora tenemos una consellera, 2 conselleras, las 2 de Elche, una de ellas en innovación, que es fundamental, la otra, pues que también la agricultura local es importante, el agua es importante, quiero decir, ahora sí que no hay tutía. No hay excusa. ¿Vale? Y claro, y me supongo que a nivel nacional vamos a tener también gente en direcciones generales, para eso está Soler, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que se agarren bien los machos, porque de aquí a 4 años vamos a hacer el recuento. Las últimas 2 preguntas. Una sobre la mujer. ¿Qué valoración podrías hacer sobre la incorporación de la mujer en el mundo periodístico en los últimos años? Hombre, la incorporación de la mujer en el mundo periodístico va a la par con la incorporación de la mujer en la universidad. Ahora mismo las mujeres son más del 60%. En periodismo creo que todavía hay más. Bueno, normal, absolutamente normal y brutal además. Normalmente copan las mejores notas, etcétera, etcétera.
Bueno, es un... Quiero decir, la mujer, estamos en el siglo de la mujer. El siglo XXI es la gran oportunidad de la mujer, es el siglo del feminismo, ya no valen componendas. Es decir, la mujer en periodismo es fundamental. Evidentemente, como dicen todos los grupos feministas y como dicen muchas compañeras que trabajan todos esos temas, hay mucho trabajo todavía. El periodismo tiene que tener su enfoque, ya está bien. Tenemos que escribir para todo el mundo, el lenguaje, la manera de abordar los temas. Yo creo que la mujer puede aportar muchísimo al periodismo en muchos aspectos, en su rigor. Por desgracia, en la manera que han sido criadas todavía las mujeres, que son mucho más detallistas, que esto se irá perdiendo, porque si educamos debidamente a chico y chica, es decir, de una manera muy parecida, son diferencias que iremos perdiendo, menos mal. Y yo creo que la aportación de la mujer puede ser fundamental y necesaria. Y ya por último, ¿qué consejo le darías a una estudiante de periodismo para que afronte con garantía su futuro que le viene por delante y su incorporación al mundo laboral? Yo creo que hay una asignatura pendiente en periodismo, hay excepciones, que es la cultura. Quiero decir, creo que, pero la cultura en todos sus aspectos, creo que un periodista o una periodista tiene que tener un bagaje cultural importante. Tiene que haber leído mucho, tiene que haber digerido mucho lo que ha leído y tiene que tener muy claro también en qué se quiere especializar. Aunque hoy en día no quieren que te especialices porque el aprendiz de todo y maestro de nada, pero creo que sí, ¿vale? Entonces, saber escribir como saber expresarse parte de haber leído muchísimo, eso está claro. Y luego, con lo cual hay que hacerlo. Y creo que no se está poniendo suficientemente el acento en las facultades de periodismo. No se puede admitir, como hemos tenido gente en práctica de cuarto de periodismo, cuando todavía había quinto, que no supieran redactar. ¿Pero qué me estás contando? Que hicieran falta de ortografía. Todavía estoy viendo yo falta de ortografía en el país. Me coño, no fastidies. Es que no puede ser. El que no se expresa bien no piensa bien. Entonces, creo que esto es fundamental, por una parte. Y luego el consejo que le daría, pues si verdaderamente es lo que le gusta, a pesar de la situación absolutamente lamentable del periodismo, que va a evolucionar hacia otra cosa, que será otro tipo de periodismo, pero creo que la gente con las ideas claras debe de continuar en la profesión. Creo que siempre habrá periodismo de calidad. Siempre lo habrá, a pesar de todo. Tiene que tener claro que rico no se va a hacer, que seguramente va a pasar hambre, porque han proletarizado absolutamente la profesión para tener a la gente dominada. Menos mal que la juventud actual, pese a haber sido una juventud que ha sido criada con toda facilidad, que no ha padecido y todo, precisamente por eso es una juventud que muchas veces no acepta ciertas condiciones y dice, no, tío, yo por esa mierda no trabajo. Con lo cual, por ahí puede venir. Y luego, pues creo que ya hay un movimiento en Estados Unidos de periodismo que se llama el periodismo tortuga, que es un periodismo lento. Quiere volver al periodismo de grandes reportajes, de elaboración, de investigación, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que da de sí. Evidentemente, cuando ves lo que está pasando creo que ha sido el New York Times que ha despedido a su viñetista porque no le gustó a los judíos lo que habían hecho, evidentemente uno se preocupa. El New York Times no es una broma. Vale, pero bueno, Trump espero que no va a durar para siempre.
aunque tengo dudas, pero bueno. Los norteamericanos son los norteamericanos. Ya, pero esto está llegando a Europa. Ya. Entonces, hay una cosa cierta, periodista tiene que haber, el periodista al que le gusta tiene que continuar. El periodismo está hecho para contrarrestar el poder, para evidenciar las injusticias. Creo que hay un tema al que tenemos que volver todos los periodistas y en particular los locales, que son los verdaderos reportajes de la gente de la puñetera calle. Viene un momento que la gente, al ayuntamiento hay que ir lo justo. La rueda de prensa, algunas. Si vas a una rueda de prensa es para poner los dedos en la garganta al político de turno y decirle, ¿tú de qué vas, tío? Mentira. ¿Vale? Lo que hay que hacer es ir a casa de no sé quién y ver en qué condiciones vive. Irte a Carrús y ver lo que es la inmigración. Si no, estás manipulando la información. Entonces, yo tengo esperanza. Tengo esperanza porque tengo esperanza en los jóvenes, porque los jóvenes siempre son iguales en toda época. Viene un momento que dice, a tomar por saco, eso no es así. Por ejemplo, Lucía. Lucía siempre me dio una rebelde. Tú puedes ser otro rebelde, quiere decir, sí. La sociedad necesita rebelde y críticos. Si no, esto es una mierda como un capazo. Problema. Ahí tenemos la manipulación a través de las redes sociales, que las redes sociales tienen un tiempo limitado también, cuidado, vamos hacia más cosas que cada vez son peores. El 5G es un grave peligro y ¿qué te voy a contar que no sepas? Sí. Pero el periodista, para adelante. Si de otra manera, paro va a haber en todas partes, pero si le hay en todas partes, chicos, haz lo que te gusta.